De niño, Ricardo Meneses creció con un padre alcohólico que en ocasiones maltrataba a su madre, a él y a sus hermanos. La situación empeoró cuando éste los abandonó. Aparte del alcoholismo de mi padre y los maltratos, de repente un día llegó que se iba de la casa. Yo no entendía eso, pequeñito. Yo agarré un gran resentimiento porque me sentí solo, me sentí abandonado. Al hombre que yo admiraba nos estaba abandonando. Ricardo creció con la idea de nunca ser como su padre, y esto causó que más tarde abandonara su carrera en administración de empresas, el deseo de su padre para seguir su propio sueño. Yo renuncié a la universidad y me metí a una empresa a trabajar de ordenanza. Y eso es para llevarle la contraria a mi papá. Yo quería ahorrar para entrar a la escuela militar. Renuncio yo a mi trabajo porque me había examinado en la escuela militar. Ricardo aprobó el examen de admisión y de inmediato fue en busca de su progenitor para decirle que estaba a punto de emprender su propio sueño. Le digo, papá, yo quedé en la escuela militar. Imagínese el carácter de él, me dijo de todo y me dijo, te doy 15 días para que te echen por inútil. Y tocó mi corazón. Las palabras de su padre, en vez de desanimarlo, más bien lo motivaron. En eso soy seleccionado, nos mandan para Panamá, en un adiestramiento militar, estábamos en la época de la guerra en el país. Y mientras Ricardo hacía su curso en Panamá, su padre comenzó a tener un cambio en su conducta y en la forma de ver la vida. El padre de Ricardo regresó de nuevo al hogar que había abandonado. Yo no entendía que en ese periodo mi padre estaba acercándose bastante a los pies de Cristo. Pero yo no entendía, ni le creía por todo lo que había vivido de niño. Me gradué y me entregan el sable, que es el símbolo de mando que le dan a uno al graduarse. Terminó el acto, lo primero que hice fue pararme enfrente de mi padre. Agarré el sable y se lo entregué así con autoridad. Papá, le dije, aquí están los 15 días que usted me dio para graduarme. Yo esperaba otra cosa de mi padre y él lo que hizo, lo agarró, levantó al cielo y le dio gracias a Dios por mi vida. Impactó mi corazón. Luego de su graduación como oficial, él y su tropa sufrieron una emboscada sorpresiva, pero bajo su mando, todos salieron ilesos. Esta hazaña le hizo ganar el respeto y la confianza de sus compañeros. Siendo un oficial joven, por supuesto la tropa empezó a ver que yo respondía y me empezaron a respetar en todas las actividades. Y para sellar sus tempranos éxitos, Ricardo se casa y comienza una nueva etapa en su vida, ahora como esposo y padre. Termina el conflicto armado en El Salvador y Ricardo es escogido para ser uno de los jefes de la nueva Policía Nacional Civil. De nuevo sobresale por sus capacidades, pero esta vez a un costo personal muy alto. Fuimos escogidos dentro de 500 oficiales 40 para pasar a formar la nueva policía como la cuota de gobierno en ese momento. Y empecé a sobresalir donde había un problema y mandaban a Meneses. Imagínense cómo empezó a crecer mi ego, mi orgullo. Y empiezan a nombrarme a mí, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué pasaba? Que yo estaba saliendo adelante, pero mi éxito era personal y empecé a dejar a mi familia a un lado. Tanto así que trabajaba hasta 18 horas diarias. Su esfuerzo se empezó a notar al desarticular bandas de secuestradores, bandas de narcotráfico y operaciones de lavado de dinero, entre otros. Por sus logros, entonces es nombrado director general. Pero empecé a trabajar más y, por supuesto, más abandonada mi familia. Mi hija mayor me decía, papi, no te vemos, y me reclamaba. Yo salía, estaban dormidas. Yo llegaba, estaban dormidas. Yo no las vi crecer. Yo perdí la niñez y la adolescencia de mis hijas. Mi papá nunca estaba ahí, entonces era como que si no tuviera papá. Pero cuando todo parecía ir bien en su trabajo, las cosas dieron un giro inesperado para Ricardo. Empecé a trabajar y a sacar casos de crimen organizado, de secuestradores, narcotráfico. Y empecé a tocar cosas muy importantes en este país que nadie había tocado. En una de esas, toqué un caso o unos casos que, de acuerdo a la ley, tenía que hacerlo. Y me preguntaron quién le ordenó que sacara esos casos. Después de ser el hombre más popular, me estaban sentando. Bueno, le dije, la fiscalía ordenó, porque son casos grandes. ¿Usted por qué no nos informó? Yo les informé y les enseñé que les había enviado lo que estaba haciendo. Días después me dijeron, tiene que irse del país. ¿Es una orden? Sí, me dijeron, es una orden. Y la acaté. Dijeron que me mandaban de agregado policial a Washington. Ese cargo no existía.
no existía en ese momento. Sumamente amargado por la forma que había sido destituido, después de haber obtenido resultados extraordinarios en su labor, entró en una espiral de amargura y depresión severa. En 4 años que estuve ahí, solo 3 veces me invitaron a una reunión oficial. Yo quise trabajar y todos me lo prohibían. Aquí informaban que yo no hacía nada. Aquel que todo lo podía, aquel que todo lo tenía. Estaba totalmente amargado y le amargué la vida a mi familia. Finalmente, para hacer su situación aún peor, Me exigen la renuncia. Sí, por supuesto, en ese momento cuando empiezo a perder todo, no tenía cómo pagar. Me quitan el trabajo. en medio de esta crisis personal y de trabajo, Ricardo enfrentó todavía un golpe más. Su esposa se separó de él. Mi hogar se destruyó. Se acabó. Y yo toqué fondo. Compré una navaja de cazador, me hice un corte fuerte. Milagrosamente no llegó a las venas. No logré mi objetivo. Yo quería cumplir un propósito en mi vida. Después de aquel intento fallido de suicidio, Ricardo regresa a su país a enfrentar a sus acusadores. Su caso estaba basado en opiniones de un conocido periódico local que usaba fotos no investigadas y testimonios anónimos. Todo esto mientras Ricardo trabajaba fuera. Nadie me daba trabajo, nadie me prestaba, todo el mundo me señalaba, pero nunca me acusaron formalmente. En medio de esta situación desesperada, Ricardo acepta la invitación de su hermana a un retiro espiritual. Bendita mi hermana y su esposo que me dieron donde vivir un cuarto. Me invita a que yo fuera a un retiro espiritual, un fin de semana. ¡Wow! Desde que llegué a ese lugar, Dios, una paz. Y salió una alabanza, es: el Rey te mandó a llamar. Me quebranté de una manera. Y yo me hinqué y le pedí perdón a Dios, porque Él me había bendecido grandemente, me había dado un nombre grande, y mi soberbia pudo más que darle gracias a Dios en esos tiempos pasados. Entonces yo me hinco y le digo: Señor, yo sé que te fallé y perdí todo lo que tú me diste. Ahora yo te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida y todo lo que tengo a tu servicio, Señor. Entendiendo que su orgullo había causado gran parte de su desgracia, Ricardo aceptó toda oportunidad de servir a Dios, especialmente en las cosas pequeñas. Aquel que había sido director de la Policía Nacional de El Salvador, con 22,000 hombres a su mando, le estaba sirviendo a Dios de todo corazón. La gente me conocía y me veía barriendo en la iglesia, me veía limpiando servicios. Para sorpresa de Ricardo, al empezar a servir a Dios en lo poco, Dios trabajó para él en lo mucho. Su caso fue reabierto y se examinaron testigos y evidencia para determinar si la acusación era verdadera o era falsa. Una resolución donde todo lo que estaba en mi contra no había prueba alguna. A los días de nuevo lo mismo, una resolución donde habían demostrado que me habían violado mis derechos constitucionales. La verdad estaba saliendo a la luz. Yo no había pagado ni 5 en abogados y Dios estaba obligando a que esa gente sacara la verdad. Si Cristo no hubiera estado en mi vida en esos momentos de crisis, me hubiera suicidado, hubiera cometido errores grandes, a saber qué no hubiera hecho con las personas que me estaban haciendo daño. Siendo un hombre de armas, experto en el uso de armas, pude haber hecho muchas cosas. Ricardo no pierde las esperanzas de recuperar su vida familiar y por el momento se alegra de haber restablecido la relación con sus hijas y les demuestra cuánto las ama. Soy un verdadero padre, amo a mi hija, a mis hijas, porque hoy soy un verdadero hombre. Soy un verdadero hijo de Dios, porque conozco su palabra. Hoy Ricardo ha sido reivindicado ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, trabajando como un ciudadano útil a la sociedad. El Rey te mandó a llamar. Ricardo no solo encontró en Jesucristo una nueva vida, sino también la restauración como hombre honesto y servidor de su patria. Hoy persigue cosas mejores, todavía dedicado al bien social. Un verdadero cambio, ¿verdad?
Posiblemente tú también necesitas un verdadero cambio. Si Ricardo lo encontró y lo experimentó, de seguro tú también puedes. Permanece en nuestra sintonía y te diremos cómo.